Videos atrás te he venido mencionando cosas que tú puedes utilizar para comenzar en la producción o postproducción de video. Que si la cámara, que si el audio, pero hay algo que le di vuelta sin querer y no me di cuenta y es muy importante que lo sepas, es la iluminación. Yo soy Juanjo y bienvenidos a un video más. La mejor iluminación que nosotros pudiéramos tener y que está al alcance de nuestras manos o de nuestro bolsillo por lo menos es la luz natural. Aparte de ser la mejor luz que podemos tener, nos ayuda a ahorrarnos unas cuantas moneditas. Pero también es de la que menos te debes de confiar, porque imagínate que tú empiezas tu grabación cuando está el sol en pleno apogeo y se empiece a nublar como en esta ocasión, entonces no vas a tener el mismo nivel de iluminación. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de la luz controlada. Así nosotros podemos aprender cómo aprovechar al máximo este tipo de recursos que te ayudan muchísimo para que mejore tu video. Y para esto te voy a poner el ejemplo de cómo yo grabo mis videos. Existen diferentes formas de iluminar tu personaje, pero todo depende de lo que tú quieras transmitir en tu video. Pero vamos, te lo voy a explicar un poquito más sencillo, más claro para que nos podamos entender. La forma más básica y más común que se utiliza para iluminar un video es conocida de 3 puntos. Esto quiere decir una luz principal, una luz de relleno y una luz trasera. En esta ocasión te mostraré lo que yo tengo para grabar mis videos en este espacio y ojalá y sea de mucha ayuda para que tú puedas mejorar y modificar a lo mejor algo que a ti te está faltando. Porque déjame decirte que aunque tengas la mejor cámara, la ultra mega requete más cara, no te va a servir y no te va a dar una buena calidad si no tienes una iluminación adecuada. Basados en el esquema de iluminación te voy a mostrar cómo es que yo ilumino mi set de grabación para que a lo mejor te des una idea o te ayude a iluminar tu set de grabación o tu video y así ya no andes tan perdido. Vamos a empezar con mi luz principal. Esta fuente de iluminación, como su nombre lo dice, es principal y su mayor función es iluminarme en lo más que se pueda. Del 80% a un 70% es lo adecuado y estamos dándonos cuenta que de este lado estamos más iluminados que de este, pero no te preocupes, ahorita vamos a ver cómo cubrimos este espacio. Está ubicada justamente a 45 grados de mí. Es una lámpara, es una de dos, de hecho son dos lámparas que conseguí en internet bastante económicas, bastante sencillas y que ha ayudado muchísimo a sacar muchos trabajos y sobre todo a mejorar las cuestiones aquí en el canal. Así que si tú le quieres invertir poquito, esta es una buena opción para comenzar a trabajar con esto de la iluminación. Esto nada más es una referencia con lo que yo trabajo. Pero tú puedes utilizar una lámpara la que tú quieras, simplemente ten mucho cuidado que no se vicie con la parte de atrás, porque si no, tú vas a meter mucha iluminación con esta. Si por ejemplo yo la empiezo a voltear, se dan cuenta que empieza a iluminar la parte de atrás, entonces eso no es como que lo padre. La idea es que nada más te ilumine a ti y la parte de atrás, ahorita nos vamos a encargar y ahorita te voy a mostrar paso a paso cómo lo vamos a ir iluminando. Ahora ya tenemos nuestra luz de relleno prendida igual a 45 grados para que nos cubra este espacio. Aquí te voy a dar un pequeño tip. La luz principal puede estar más cerca de ti, pero la luz de relleno debería de estar un poquito más alejada para que no se vea una iluminación pareja, sino se vea ligeramente una intensidad menor de este lado. Por eso es luz de relleno y esto te va a ayudar para que no se vea una imagen totalmente plana, sino que vea un poquito, juegues un poquito con las sombras, juegues un poquito con las profundidades que tu misma cara o tu mismo cuerpo te está otorgando. Aprovecha todo eso. ¿Notas algo? ¿Ves algo diferente? Bueno, tenemos luz principal, luz de relleno y ahora tenemos la luz trasera. La luz trasera, si te das cuenta, es para que nosotros tengamos este filo, esta iluminación que nosotros tenemos aquí en la cabeza, en esta parte, y nos ayuda muchísimo para que nosotros demos ese efecto óptico de separación del fondo. Mucha gente nada más está acostumbrado a iluminarse con dos lámparas y se olvidan de la posterior. Esta de verdad que si tú la empiezas a utilizar vas a notar muchísima diferencia en tus videos, y eso se utiliza no nada más para un espacio pequeño, sino se puede utilizar para una entrevista, se puede utilizar para una grabación, para muchísimas cosas. Es casi importante
la luz trasera es la que te va a ayudar de verdad a que tú te separes de lo que es tu fondo. Así es como se ve cuando tú colocas una luz posterior, pero cuando digo posterior no quiere decir precisamente en la parte de atrás, sino que debe de estar a 45 grados y te va a ayudar, como ya te mencioné, a darte esta silueta por aquí, en la silla. Te ayuda muchísimo a que te separes del fondo y se ve bastante sutil, bastante bonito y en serio, para las personas que lleguen a conocer de luz, te van a decir: ¡wow! Quedó bastante bien. Esto te va a ayudar de verdad muchísimo. Toma este consejo, es valioso, es de oro cuando estamos hablando de iluminación. La luz trasera hace mucha magia. ¿Ya les dijiste eso que es importante? Lo de suscribirse a mi canal o de que si les está gustando este video lo compartan. Sí, cualquiera de las dos está bien. Pues ya está, suscríbete y activa las notificaciones en todas para que no te pierdas cuando suba contenido nuevo. Ahora sí, ¿ya podemos seguir con el video? Dale. Con esto nosotros podemos decir que ya tenemos una iluminación bastante aceptable, bastante adecuada, pero lamento decirte que tampoco es así. Si tú quieres volver más atractivo tu video o tu proyecto, le debes de meter aún más iluminación, pero en los 3 puntos esa es la iluminación básica y de ahí no te muevas. Lo que trato de decirte es que tú puedes llenar todavía espacios en el fondo con luces que tengas en casa. Te doy un ejemplo. Este foco la verdad está muy barato, en pesos mexicanos anda como entre 50 y 60 pesos y te da un toque muy bonito. Acá tengo de este lado otro foco que te cuesta como 20 pesos y te va a dar aún así ese pequeño detalle. Tú vas a decir, bueno, pero casi ni se ve, casi ni ilumina. No, el chiste y la idea es nada más que te hagan detallitos, que se vea bonito. Eso es nada más la finalidad. Ya no tanto iluminar, porque tú ya tienes tus fuentes aquí. Tú ya no tienes que buscar más iluminarte a ti, sino ahora tienes que poner un fondo más bonito, más atractivo, o por lo menos con lo que tengas en casa. Y no nos podemos olvidar de lo que son las tiras de LED. ¿Qué youtuber no utiliza luces de LED cuando se trata de grabar en un set? Así que no te puedes olvidar de este pequeño detalle. Y las tiras de LED hay de muchísimos precios, ya depende de ti. En internet vas a encontrar unas muy económicas y otras que si tienes el varo, pues adelante, gástale. Recuerda que entre más elevadito el precio, pues muchas más opciones tienen las lucecitas. Y sin más, así es como yo ilumino mi set de grabación. Espero que a ti te sirva muchísimo este video, que te dé una idea para que la próxima vez que tú te vayas a grabar ya digas, ay, pues de verdad, ahora voy a poner mi lámpara así, así, así. Hey, si tú vas a hacer esto y si te estás basando en este video para mejorar tu video, déjamelo en los comentarios, déjame abajo el link de tu video para que yo pueda ver cómo es que mejoraste gracias a este video. ¡Ojo! No empiecen con el spameo, simplemente me voy a fijar en los comentarios que de verdad hayan aprendido algo de este video y no me pongan así como que del sub por sub o te sigo, me sigues. No, eso no. Si te gustó este video, no te vayas sin antes cambiarle de color a esa manita. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en todas para que no te pierdas cuando suba contenido nuevo. Y ya que sabes ahora más de iluminación, te voy a dejar este video para que vayas y aprendas y sigas con esta trayectoria de la producción y postproducción de videos. Nosotros nos vemos en el futuro. Bye.